Proemio. Páginas de unos anales prehistóricos. La que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Hay en la primera página un disco de perfecta blancura, destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa el cosmos en la eternidad, antes de volver a despertar la energía aún en reposo, la emanación del mundo en sistemas posteriores. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen interno de donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico. Germen que es latente, o activo, periódicamente, y por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede, y a donde todo vuelve su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana. Indica la presencia abstracta, y siempre incognoscible, y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. El ser blanca solo la superficie del disco, y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino uno, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Uno casi no es necesario recordar al lector que las expresiones pensamiento divino, mente universal no deben considerarse determinando ni aun vagamente un proceso intelectual parecido al que se manifiesta en el hombre. Lo inconsciente, según von Hartmann, llegó al vasto plan de la creación, o más bien de la evolución, por medio de una sabiduría clarividente superior a toda conciencia, la cual, en el lenguaje vedantino, significa sabiduría absoluta. Únicamente los que conocen lo mucho que se remonta la intuición sobre los lentos procedimientos del raciocinio, podrán formarse el más débil concepto de aquella absoluta sabiduría, que trasciende las ideas de tiempo y espacio. La mente, tal cual la conocemos, se resuelve en una serie de estados de conciencia, cuya duración, intensidad, complejidad y demás cualidades son variables, fundados todos en la sensación, en último término, la cual a su vez es maya. La sensación, además, implica necesariamente limitación. El Dios personal del deísmo ortodoxo, percibe, piensa y es afectado por la emoción. Se arrepiente y experimenta fiera cólera, pero la noción de semejantes estados mentales lleva claramente consigo el inconcebible postulado de la exterioridad de los estímulos excitantes, por no decir nada de la imposibilidad de atribuir la inmutabilidad a un ser cuyas emociones fluctúan con los sucesos que tienen lugar en los mundos que preside. El concepto de un Dios personal como inmutable e infinito es, por lo tanto, antipsicológico, y lo que es peor, antifilosófico. Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos períodos reina el obscuro misterio del no ser, inconsciente, y sin embargo, conciencia absoluta, incomprensible, y sin embargo, la única realidad existente por sí misma. A la verdad, un caos para los sentidos, un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto, que es ello mismo, movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento 2, que es el movimiento perpetuo del universo, en el sentido de espacio, sin límites, y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil, no puede ser divino. Pero de hecho, y en realidad, nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Platón demuestra ser un iniciado cuando dice en Cratylus, que es derivado del verbo mover, correr, porque los primeros astrónomos que observaron los movimientos de los cuerpos celestes llamaron a los planetas dioses. Más tarde, la palabra ha producido otra, el aliento de Dios,
casi 5 siglos antes de nuestra era, Leucipo, el preceptor de Demócrito, sostenía que el espacio estaba eternamente lleno de átomos impulsados por movimiento incesante, que daba origen, en el debido transcurso del tiempo, y a medida que se agregaban al movimiento rotatorio por virtud de colisiones mutuas que producían movimientos laterales. Epicuro y Lucrecio enseñaron lo mismo, añadiendo únicamente a la moción lateral de los átomos la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. Desde el comienzo de lo que constituye la herencia del hombre, desde la aparición primera de los arquitectos del globo en que vive, la deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. El ocultismo sintetiza así la existencia una. La deidad es un fuego misterioso vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad, Trinidad, esta última que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. 3. El movimiento intracósmico es eterno e incesante. El movimiento cósmico, el visible, o sea aquel que es objeto de la percepción, es finito y periódico. Como eterna abstracción, es lo siempre presente. Como manifestación, es finito. Así en la dirección venidera como en la opuesta, siendo las dos el alfa y la omega de las reconstrucciones sucesivas. El cosmos, el no húmeno, no tiene que ver con las relaciones causales del mundo fenomenal. Solo refiriéndonos al alma intracósmica, al cosmos ideal en el inmutable pensamiento divino, podemos decir jamás tuvo principio, ni jamás tendrá fin. Por lo que hace a su cuerpo u organización cósmica, aunque no puede decirse que haya tenido una primera construcción, o que haya de tener una última, sin embargo, a cada nuevo Manvantara puede considerarse su organización como la primera y la última de su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. 3. Los nominalistas, arguyendo con Berkeley que es imposible formarse la idea abstracta del movimiento independientemente del cuerpo que se mueve. Principies of Human Knowledge. Introducción, párrafo 10. Pueden preguntar, ¿qué es el cuerpo productor de tal movimiento? ¿Es una substancia? Entonces creéis en un Dios personal, etc. A esto se contestará después, en parte avanzada de este libro. Mientras tanto reclamamos nuestros derechos de concepcionalistas como opuestos a las opiniones materialistas de Rossellini, respecto al realismo y al nominalismo. Ha revelado algo la ciencia, dice Edward Clodd, uno de sus más hábiles defensores, que debilite o se oponga a las antiguas palabras en que se encuentra expresada la esencia de todas las religiones pasadas, presentes o futuras. Esto es, conducirse con rectitud, ser compasivo y permanecer humilde ante Dios. Y estamos conformes, con tal que entendamos por la palabra Dios, no el crudo antropomorfismo, que es todavía la columna vertebral de nuestra teología corriente, sino el simbólico concepto de aquello que es vida y movimiento del universo, conocer lo cual, en el orden físico, es conocer el tiempo pasado, presente y futuro, en la existencia de las sucesiones de fenómenos, y conocer lo cual, en el orden moral, es conocer lo que ha sido, es y será, dentro de la humana conciencia. Véase Science and the Emotions. Discurso pronunciado en la South Place Chapel, Finsbury, London, diciembre 27, 1885. Se declaró hace tan solo unos cuantos años que la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo, y aun la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad, y que es ya pasiva, o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje de Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. Este último está despierto o dormido. Los Vaibhavikas, o filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía existe en Nepal, especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia, a la cual ellos llaman Svabhavat, y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible en su condición pasiva. De aquí que sean llamados ateos por los teólogos cristianos, y por los sabios modernos.
pues ni unos ni otros son capaces de comprender la lógica profunda de su filosofía. Los primeros no consentirán otro Dios más que la personificación de dos poderes secundarios que han dado forma al universo visible, y la cual ha venido a ser el Dios antropomórfico de los cristianos, el Jehová masculino, rugiendo entre truenos y rayos. A su vez, la ciencia racionalista considera a budistas y asvábicas como los positivistas de las edades arcaicas. Si consideramos la filosofía de estos últimos solo bajo uno de sus aspectos, pueden tener razón nuestros materialistas en su manera de considerarla. Sostienen los budistas que no hay creador, sino una infinidad de poderes creadores, que colectivamente forman la eterna substancia, cuya esencia es inescrutable. Y de aquí que no sea objeto de especulación para ningún filósofo verdadero. Sócrates rehusaba invariablemente discutir acerca del misterio del ser universal, y sin embargo, a nadie se le ocurrió acusarle de ateísmo, excepto a aquellos que deseaban su muerte. Al inaugurarse un periodo de actividad, dice, la doctrina secreta tiene lugar una expansión de esta esencia divina de fuera adentro, y de dentro afuera, con arreglo a la ley eterna e inmutable, siendo el último resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas, puestas así en movimiento progresivo, el universo fenomenal y visible. Del mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, tiene lugar una contracción de la esencia divina, y la obra previa de la creación es gradual y progresivamente deshecha. El universo visible se desintegra, sus materiales se dispersan, y solitarias tinieblas es lo único que incuba una vez más sobre la faz del abismo. Empleando una metáfora de los libros secretos, que explicara la idea de un modo más claro, una expiración de la esencia desconocida produce el mundo, y una inhalación es causa de que desaparezca. Este proceso ha tenido lugar de toda eternidad, y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin. 4 Isisumbeled. 2. Pags. 264-65. Este párrafo será explicado, hasta donde sea posible, en la obra presente. Y si bien tal como se haya escrito, nada contiene de nuevo para el orientalista, su interpretación esotérica puede contener, sin embargo, muchas cosas que hasta la fecha han permanecido por completo desconocidas para los eruditos occidentales. La primera figura es un disco sencillo, o la segunda representa en el símbolo arcaico un disco con un punto en el centro, la diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinita. Aditi en aquellos 5, o el espacio potencial en el espacio abstracto. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro. Entonces simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina, en el infinito absoluto, que lo abarca todo. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical, el símbolo se convierte en la cruz mundana. La humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Este es el signo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia, y queda únicamente la, este signo simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya, y que comienza la cuarta raza. La cruz dentro de un círculo simboliza el panteísmo puro. La cruz no inscripta viene a ser fálica. Tenía los mismos, y además otros significados, que la tau inscripta en un círculo, o que el martillo de Thor, llamado cruz jaina, o simplemente svástica, dentro de un círculo. Por medio del tercer símbolo, el círculo dividido en dos por un diámetro horizontal se daba a entender la primera manifestación de la naturaleza creadora, todavía pasiva, por ser femenina. La primera percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina, porque el hombre conoce a su madre más que a su padre. De aquí que las deidades femeninas fuesen más sagradas que las masculinas. La naturaleza, por tanto, es femenina, y hasta cierto grado, objetiva y tangible. Y el principio espiritual que la fecunda está oculto. 6. Añadiendo a la línea horizontal en el círculo una línea perpendicular, se formó la tau, la más antigua forma de la letra. Tal fue el símbolo de la tercera raza hasta el día de su caída simbólica, esto es,
La separación de los sexos efecto de la evolución natural, cuando la figura se convirtió en, o la vida sexual modificada o separada, un símbolo o jeroglífico doble. Con las subrazas de nuestra quinta raza, vino a ser en simbología el Sakr, y en hebreo Onkaba, de las razas primeramente formadas 7. Se cambió entonces en el emblema de la vida egipcio, y más tarde aún en el signo de Venus. Viene luego los svástica, el martillo de Thor. En la actualidad, la cruz hermética separada por completo de su círculo, con lo que viene a ser puramente fálica. El símbolo esotérico del Kali Yuga es la estrella de 5 puntas invertida, con sus 2 puntas cuernos mirando hacia arriba. Así, signo de la hechicería humana, posición que todo ocultista reconocerá como de la mano izquierda, y empleada en la magia ceremonial. 6. Los matemáticos occidentales, y algunos cabalistas americanos dicen que también en la Cábala, el valor del nombre Jehová es el del diámetro de un círculo. Añádase a esto que Jehová es el tercero de los Sefirot, Bina, palabra femenina, y se tendrá la clave del misterio. Este nombre, que es andrógino en los primeros capítulos del Génesis, se convierte por medio de ciertas transformaciones cabalistas, en masculino, cainita y fálico. La elección de una deidad entre los dioses paganos, el constituirla en un dios nacional para invocarla como al dios uno vivo, el dios de los dioses, y el proclamar este culto monoteísta, no puede convertir a tal deidad en el principio uno, cuya unidad no admite multiplicidad, cambio, ni forma, ni mucho menos en el caso de una deidad triápica, como hoy se ha demostrado que es Jehová. 7. Véase la muy significativa obra The Source of Measures, en donde el autor explica la significación verdadera de la palabra sacra, de la cual se derivan sagrado, sacramento, palabras que han venido a ser sinónimos de santidad, aunque son puramente fálicas. Es de esperar que gracias a la lectura de esta obra, se modifiquen las ideas erróneas que en general tiene el público acerca del panteísmo. Es falso e injusto considerar como ateos a los ocultistas, budistas y advaitis. Aunque no sean todos ellos filósofos, son por lo menos lógicos, estando fundados sus argumentos y objeciones en el raciocinio escrito. A la verdad, si el Parabrahman de los hindúes se tomase como representante de las deidades ocultas e innominadas de otras naciones, se verá que este principio absoluto es el prototipo del cual todas las demás han sido copiadas. Parabrahman no es Dios, porque no es un Dios. Es lo supremo, y lo no supremo para Vara 8. Es lo supremo como causa, y lo supremo como efecto. Parabrahman es simplemente, como realidad sin par, el cosmos que todo lo abarca o más bien el espacio cósmico infinito en el sentido espiritual más elevado, por supuesto. Siendo Brahman neutro, la raíz suprema inmutable, pura, libre, que jamás declina, la verdadera existencia una, paramártica, y el absoluto Chiti Chaitanya inteligencia, conciencia, no puede conocer, porque aquello no puede tener objeto de conocimiento. ¿Puede llamarse a la llama la esencia del fuego? Esta esencia es la vida y la luz del universo. El fuego y la llama visibles son la destrucción, la muerte y el mal. El fuego y la llama destruyen el cuerpo de un arhat. Su esencia le hace inmortal. 9. El conocimiento del espíritu absoluto, al modo que la refulgencia del sol o que el calor del fuego, no es otra cosa más que la misma esencia absoluta, dice Sankaracharya. Es el espíritu del fuego, no el fuego mismo. Por tanto, los atributos de este último, calor o llama, no son atributos del espíritu, sino de aquello de que este espíritu es causa inconsciente. No es la sentencia anterior la verdadera clave de la filosofía de los últimos Rosacruces. Para Brahman es, en resumen, la agregación colectiva del cosmos en su infinidad y eternidad, el aquello y el esto, a quien no pueden aplicarse agregados distributivos 10. En el principio esto era el mismo, uno solamente 11. El gran Sankaracharya explica que esto se refiere al universo Jagat, y que las palabras en el principio significan antes de la reproducción del universo fenomenal. 8 Mandukya Upanishad. Y 28.
9 Bodhimur libro 2.10. Véase el Vedanta Sara, por el mayor G. Jakov, así como también The Aphorisms of Sandilya, traducidos por Kuwait, página 42. 11 Aitareya Upanishad. Por lo tanto, cuando los panteístas se hacen eco de los Upanishads, que declaran lo mismo que la doctrina secreta, que esto no puede crear, no niegan la existencia de un creador, o más bien de un conjunto colectivo de creadores. Lo que hacen únicamente es rehusar, con mucha lógica, el atribuir la creación, y especialmente la formación, cosas que son finitas, a un principio infinito. Para ellos, para Brahman es una causa pasiva, porque es absoluta. Es el mutta incondicionado. Y lo único que reniega esta causa absoluta es la omnisciencia y la omnipotencia limitadas, porque estos son también atributos, reflejados en las percepciones del hombre. ¿Y por qué? Siendo para Brahman el todo supremo, el siempre invisible espíritu y alma de la naturaleza, inmutable y eterna, no puede tener atributos. Pues lo absoluto excluye naturalmente la posibilidad de conexión con una idea cualquiera finita o condicionada. Y si los vedantinos asignan atributos únicamente a su emanación, llamándola Isvara en unión con Maya, y avidya agnosticismo, y falta de ciencia, más bien que ignorancia, es difícil encontrar ateísmo alguno en esta idea 12. Puesto que no pueden existir ni dos infinitos ni dos absolutos en un universo, que se supone sin límites, apenas puede concebirse a esta existencia, que lo es por sí misma, creando personalmente. Para los sentidos y percepciones de los seres finitos, aquello es no ser, en el sentido de que es la seidad una. Porque en este todo yace oculta su coeterna y coeva emanación o radiación inherente, la cual, al convertirse periódicamente en Brahma la potencia masculino-femenina, se extiende en el universo manifestado. Narayana, moviéndose sobre las aguas abstractas del espacio, se transforma en las aguas de substancia concreta, movidas por él, que viene a ser ahora el verbo logos manifestado. 12. Sin embargo, orientalistas cristianos llenos de prejuicios, y más bien fanáticos que otra cosa, pretenden probar que esto es puro ateísmo. Como prueba de esto, véase Vedanta Sara, del mayor Jakov. Y, sin embargo, la antigüedad entera repite este pensamiento omnis en impercedibum naturaneses est immortalia evo summacum, passe fruatir según dice Lucrecio. Un concepto puramente vedantino. Los brahmanes ortodoxos, aquellos que mayor oposición hacen a los panteístas y a los advaitas, llamándoles ateos, se ven obligados, si Manu tiene alguna autoridad en la materia, a aceptar la muerte de Brahma, el creador, a la terminación de cada siglo de esta deidad 100 años divinos, periodo que para expresarlo según nuestros años, requiere 15 cifras. Sin embargo, ningún filósofo entre ellos considerara esta muerte en otro sentido que el de una desaparición temporal del plano manifestado de la existencia, o como un reposo periódico. Los ocultistas están, por lo tanto, conformes con los filósofos vedantinos advaitas, en lo referente al principio mencionado. Demuestran aquellos la imposibilidad de aceptar, en el terreno filosófico, la idea del todo absoluto, creando, ni aun desenvolviendo el huevo de oro, en el cual se dice que penetra, para transformarse en Brahma, el creador, quien se despliega más tarde en los dioses, y en todo el universo visible. Dicen los ocultistas que la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad, porque la infinidad presupone la extensión ilimitada de algo, y la duración de aquel algo. Y el uno todo como el espacio, el cual es su única representación mental y física en esta tierra, o plano nuestro de existencia, no es ni sujeto ni objeto de percepción. Si pudiera suponerse al todo eterno e infinito, a la unidad omnipresente, en vez de ser en la eternidad, transformándose, por medio de manifestaciones periódicas, en un universo múltiple, o en una múltiple personalidad, aquella unidad dejaría de ser una. La idea de que el espacio puro no es capaz ni de resistencia ni movimiento, no es correcta. El espacio no es ni un vacío, sin límites ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas. Siendo 13 en el plano de la abstracción absoluta, la deidad siempre ignota,
que es un vacío solo para mentes finitas. Y en el plano de la percepción mayávica, el plenum, el contenedor absoluto de todo lo que es, sea manifestado o no manifestado, es, por lo tanto, aquel todo absoluto. No existe diferencia alguna entre en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, del apóstol cristiano, y las palabras del Rishi Indo. El universo vive en Brahma, procede de él, y volverá a él, porque Brahman neutro, el no manifestado, es aquel universo inabscondito. Y Brahma, el manifestado, es el Logos, macho hembra 14 en los dogmas simbólicos ortodoxos. Siendo el Dios del apóstol iniciado, y el del Rishi, a un mismo tiempo el espacio invisible, y el visible. Al espacio se le llama en el simbolismo esotérico el eterno Madre Padre de 7 pieles. Se haya constituido, desde su superficie no diferenciada, hasta la diferenciada, por 7 capas. 13 los mismos nombres de las dos principales deidades, Brahma y Vishnu, hace tiempo que debían haber sugerido sus significaciones esotéricas. Brahman o Brahm, es derivado por algunos de la raíz bricresero desplegar véase Calcutta Review, volumen XB, pag. 14. Vishnu, de la raíz suis, penetrar, entrar en la naturaleza de la esencia. Siendo así Brahma Vishnu el espacio infinito, del cual los dioses, los rishis, los manus, y todo en este universo, son simplemente las potencias vibhutaya. 14. Véase en Manu la relación de Brahma, separando su cuerpo en macho y en hembra. Esta última, la hembra Vak, en quien crea a Viraj. Y comparece esto con el esoterismo de los capítulos 2, 3 y 4 del Génesis. ¿Qué es lo que fue, es y será, ya haya universo, o no, ya existan dioses, o no existan? Pregunta el Catecismo Esotérico Censar. Y la contestación es el espacio. Lo que se rechaza no es el Dios desconocido uno, y siempre presente en la naturaleza, o la naturaleza inabscondito, sino el Dios del dogma humano, y su verbo humanizado. En su presunción infinita, y en su orgullo y vanidad inherentes, el hombre le ha dado forma por sí mismo con mano sacrílega, haciendo uso de los materiales que ha encontrado en su propia y mezquina fábrica cerebral, y lo ha impuesto a sus semejantes como revelación directa del uno, y no revelado espacio 15. 15. El ocultismo, ciertamente, se halla en la atmósfera al final de este nuestro siglo. Entre otras muchas obras recientemente publicadas, recomendamos especialmente una a los estudiantes del ocultismo teórico que no quieran aventurarse más allá de la esfera de nuestro plano humano particular. Su título es New Aspects of Life and Religion, por Henry Pratt, maestro. Discípulo. Está llena de dogmas y filosofía esotéricos. Esta última más bien limitada en sus capítulos finales, por lo que parece un espíritu de positivismo condicionado. Sin embargo, lo que dice del espacio, como causa primera desconocida, merece citarse este algo desconocido, reconocido así como forma corpórea primaria de la unidad simple, e identificado con ella, es invisible, e impalpable como espacio abstracto, concedido. Y puesto que es invisible, e impalpable, es, por lo tanto, incognoscible. Y esta incognoscibilidad ha conducido al error de suponer que es un simple vacío, una mera capacidad receptiva. Pero aun considerado como vacío absoluto, tiene que admitirse que el espacio es, o ya existente por sí mismo, infinito y eterno, o bien que haya tenido una primera causa fuera de él, detrás y más allá de él mismo. Y sin embargo, aun cuando tal causa pudiera encontrarse y definirse, esto equivaldría tan solo a transferir a ella los atributos que de otra manera corresponden al espacio, no haciéndose así más que rechazar la dificultad del origen un paso más atrás, sin obtener ninguna luz más en cuanto a la causa primera. Of. Cit. Pag. 5. Esto es precisamente lo que han hecho los creyentes en un creador antropomórfico, puesto en el lugar de un Dios intracósmico. Muchos, y aún podemos decir que la mayor parte de los asuntos tratados por el Dr. Pratt, son antiguas ideas y teorías cabalistas que presenta en una forma completamente nueva nuevos aspectos de lo oculto en la naturaleza. Ciertamente, el espacio, sin embargo,
considerado como una unidad substancial, la fuente viviente de la vida. Es, como la causa, sin causa desconocida, el más antiguo dogma del ocultismo, millares de años más antiguo que el Pater de los griegos y latinos. Así son la fuerza y la materia, como potencias del espacio, inseparables y reveladoras incógnitas de lo desconocido. Todas ellas se encuentran en la filosofía arya, personificadas por Vishvakarman, Indra, Vishnu, etc., etc. Sin embargo, están expresadas, muy filosóficamente, y bajo muchos aspectos no comunes, en la obra anteriormente citada. El ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable, si de aquellas entidades llamadas hombre primordial, Yani Buddha Sot Yamchoans, los Rishi Prajapati de los indos, los Elohim o hijos de Dios de los judíos, los espíritus planetarios de todas las naciones, los cuales han venido a ser dioses para los hombres. El ocultista considera también a Adisakti la emanación directa de Mula Prakriti, la eterna raíz de aquello, y el aspecto femenino de la causa creadora, Brahma, en su forma casica del alma universal, como Maya, filosóficamente, y causa de la Maya humana. Pero esta manera de ver, no le impide creer en su existencia por todo el tiempo que dura, esto es, durante un Mahammanvantara, ni aplicar el akasa, la radiación de Mula Prakriti 16, a fines prácticos, por hallarse relacionada esta alma del mundo con todos los fenómenos naturales conocidos o desconocidos por la ciencia. 16 en oposición al universo manifestado de la materia, la palabra Mula Prakriti de Mula, raíz, y Prakriti, naturaleza, o la materia primordial no manifestada llamada por los alquimistas occidentales tierra de Adam, es aplicada por los Vedantinos a Parabrahman. La materia es dual en la metafísica religiosa, y septenaria en las enseñanzas esotéricas, como toda otra cosa en el universo. Como Mula Prakriti, es no diferenciada y eterna. Como Yakta, viene a ser diferenciada y condicionada, según el Svetasvatara Upanishad, y 8. Y el Devi Bhagavata Purana. El autor de las 4 conferencias sobre el Bhagavad Gita, dice hablando de Mula Prakriti desde su del logos punto de vista objetivo, para Brahman le aparece como Mula Prakriti. Por supuesto, que este Mula Prakriti es material para él, como cualquier objeto material lo es para nosotros. Para Brahman es una realidad incondicionada y absoluta, y Mula Prakriti es una especie de velo echado sobre aquel. Theosophist, volumen 8. Pag. 304. Las religiones más antiguas del mundo exotéricamente, porque la raíz o fundamento esotérico es uno, son la indostánica, la mazdeísta y la egipcia. Viene luego la caldea, producto de aquellas, enteramente perdida para el mundo hoy día, excepto en su desfigurado sabeísmo tal como al presente lo interpretan los arqueólogos. Después, pasando por cierto número de religiones de que se hablará más adelante, viene la judaica, que esotéricamente sigue la línea del magismo babilónico, como en la Cábala. Y exotéricamente es, como en el Génesis y el Pentateuco, una colección de leyendas alegóricas. Leídos a la luz del Zohar, los 4 primeros capítulos del Génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía. Dejados en su disfraz simbólico, son un cuento de niños, una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica, un efecto evidente de karma. El haberlos dejado servir de prólogo al cristianismo fue un cruel desquite por parte de los rabinos, los cuales conocían mejor lo que significaba su Pentateuco. Fue una protesta silenciosa contra su despojo, y a la verdad, los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores tradicionales. Las creencias exotéricas anteriormente mencionadas serán explicadas a la luz de la doctrina universal, a medida que avancemos. El catecismo oculto contiene las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es aquello que siempre es? El espacio, el eterno Anupadaka que no tiene padres. ¿Qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? El gran aliento. Entonces,
¿Existen tres eternos? No. Los tres son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue, es uno. Lo que está, siempre siendo y viniendo a ser, es también uno. Y este es el espacio. Explica Olanu. Discípulo. El uno es un círculo no interrumpido anillo, sin circunferencia alguna, pues no está en ninguna parte, y está en todas. El uno es el plano, sin límites del círculo, que manifiesta un diámetro solamente durante los períodos manvantáricos. El uno es el punto indivisible no encontrado en parte alguna, y percibido en todas partes durante aquellos períodos. Es la vertical, y la horizontal, el Padre y la Madre, la cúspide y la base del Padre, las dos extremidades de la Madre, que no llegan en realidad a parte alguna, porque el uno es el anillo, así como también los anillos que están dentro de aquel anillo. Es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz, el aliento que es eterno. Procede de fuera adentro, cuando está en todas partes, y de dentro afuera, cuando no está en ninguna parte, o sea Maya 17, uno de los centros 18. Se extiende y se contrae expiración e inspiración. Cuando se extiende, la madre se difunde y esparce. Cuando se contrae, la madre retrocede y se repliega. Esto produce los períodos de evolución y de disolución, Manvantara y Talaya. El germen es invisible e ignio. La raíz, el plano del círculo es fría. Pero durante la evolución y el Manvantara, su vestidura es fría e irradiante. El aliento caliente es el Padre que devora la generación de los elementos de múltiple faz heterogéneos, y déjalos de una sola faz homogéneos. El aliento frío es la Madre que los concibe, los forma, los da a luz, y los recibe de nuevo en su seno para volverlos a formar otra vez en la aurora del día de Brahma, o Manvantara. 17. Considerando la filosofía esotérica como Maya, o la ilusión de la ignorancia, todas las cosas finitas debe necesariamente mirar del mismo modo todos los cuerpos y planetas intracósmicos, viendo que son algo organizado, y por lo tanto, finito. Así pues, la expresión procede de fuera adentro, etc., se refiere en la primera cláusula a la aurora del Mahamanvantara, o gran nueva evolución, después de una de las disoluciones periódicas completas de todas las formas compuestas de la naturaleza en su última esencia o elemento, desde el planeta a la molécula. Y en su segunda cláusula, al Manvantara parcial o local, el cual puede ser solar, o tan solo planetario. 18. Por centro, se entiende un centro de energía, o un foco cósmico, cuando la llamada creación, o formación de un planeta, es verificada por la fuerza que los ocultistas designan como vida, y la ciencia como energía. Entonces, el proceso tiene lugar de dentro a fuera, considerándose que todos los átomos contienen en sí mismos la energía creadora del aliento divino. Así es que, mientras después de un pralaya absoluto, cuando el material preexistente consiste solo de un elemento y el aliento está en todas partes, este último obra de fuera adentro, después de un pralaya menor, habiendo permanecido todo en statu quo en un estado de enfriamiento por decirlo así, como la luna al primer estremecimiento del Manvantara, el planeta o planetas comienzan su vuelta a la vida de dentro a fuera. Para que la generalidad de los lectores comprendan con mayor claridad, debe decirse que la ciencia oculta reconoce 7 elementos cósmicos, 4 de los cuales son enteramente físicos, y el quinto, el éter semimaterial, el cual llegará a ser visible en el aire hacia el final de nuestra cuarta ronda, para dominar por completo sobre los demás durante toda la quinta. Los 2 restantes se hallan todavía absolutamente fuera del alcance de la percepción humana. Aparecerán, sin embargo, como presentimiento durante las razas sexta y séptima de esta ronda, y serán conocidos del todo en las rondas sexta y séptima respectivamente 19. Estos 7 elementos, con sus innumerables subelementos, que son mucho más numerosos que los conocidos por la ciencia, son simplemente modificaciones condicionales y aspectos del elemento uno y único. Este último no es el éter 20, ni siquiera el akasa, sino el origen de estos. El quinto elemento, hoy día invocado con completa libertad por la ciencia, no es el éter supuesto por Sir Isaac Newton,
aunque él le llama por este nombre, habiéndolo asociado probablemente en su mente con el éter, el padre-madre de la antigüedad. Como Newton intuitivamente dice, la naturaleza es un operador perpetuo que actúa en forma circular, engendrando fluidos de sólidos, cosas fijas de cosas volátiles y volátiles de fijas, las sutiles de las groseras y las groseras de las sutiles. Así, quizás, pueden todas las cosas haberse originado del éter 21. 19. Es curioso observar cómo, en los cielos evolucionarios de las ideas, el pensamiento antiguo parece reflejarse en la especulación moderna. Había leído y estudiado Mr. Herbert Spencer a los antiguos filósofos hindúes, cuando escribió cierto pasaje en sus First Principles Pag. 482. ¿O es, acaso, un relámpago independiente de percepción interna, lo que le hace decir semicorrectamente estando fijados en cantidad? El movimiento, lo mismo que la materia, parece que al llegar a un límite en cualquiera dirección, el cambio de la distribución de la materia llevado a cabo por el movimiento, este último elemento indestructible, habría de necesitar una distribución en sentido inverso. Al parecer, las fuerzas universalmente coexistentes de atracción y de repulsión, que, como hemos visto, actúan rítmicamente en todos los cambios menores del universo entero, actúan también rítmicamente en la totalidad de sus cambios, produciendo unas veces un período inconmensurable durante el cual, predominando las fuerzas de atracción, originan una concentración universal, y produciendo después un período igualmente inmenso durante el cual, predominando las fuerzas repulsivas, causan la difusión universal. Eran alternas de evolución y disolución. 20. Cualesquiera que sean las opiniones de la ciencia física sobre este asunto, la ciencia oculta ha enseñado durante largos periodos que a causa del cual el éter es la forma más grosera, el quinto principio cósmico universal al cual corresponde, y del cual procede el manas humano es, cósmicamente, una materia radiante, fría, diatermana y plástica, creadora en su naturaleza física, correlativa en sus aspectos y porciones más groseras e inmutable en sus principios más elevados. En la condición creadora, es llamada la subraíz. Y en conjunción con el calor radiante, vuelve a la vida mundos muertos. En su aspecto superior, es el alma del mundo. En su aspecto inferior, es el destructor. 21. Hippolyte, 1675. Debe tener presente el lector que las estancias tratan únicamente de la cosmogonía de nuestro sistema planetario, y de lo que es visible alrededor suyo, después de un pralaya solar. Las enseñanzas secretas referentes a la evolución del cosmos universal no se pueden dar, pues no serían comprendidas ni aun por las inteligencias superiores de esta época. Y al parecer, hay muy pocos iniciados, aun entre los más grandes, a quienes se ha permitido especular acerca de este punto. Además, dicen los maestros terminantemente, que ni siquiera los más elevados Janichans han penetrado jamás los misterios más allá de los límites que separan las miríadas de sistemas solares del Sol central, así llamado. Por lo tanto, lo que se publica se refiere solamente a nuestro cosmos visible, después de una noche de Brahma. Antes que el lector pase a considerar las estancias del libro de Tzyan, que constituyen la base de la presente obra, es absolutamente necesario que conozca los pocos conceptos fundamentales que sirven de asiento, y que compenetran todo el sistema a que su atención va a ser dirigida. Estas ideas fundamentales son pocas en número, pero de su clara percepción depende la inteligencia de todo lo que sigue. Por lo tanto, no es necesario encarecer al lector, lo que importa familiarizarse con ellas desde el principio, antes de comenzar la lectura de la obra. La doctrina secreta establece 3 proposiciones fundamentales. 1. Un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, y solo podría ser empequeñecido por cualquiera expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento, y según las palabras del Mandukya es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas,
debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, obscuramente formulada en lo inconsciente y en lo incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz, sin raíz de todo cuanto fue, eso ha de ser. Hállase, por de contado, desprovista de toda clase de atributos, y permanece esencialmente, sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad 22, más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros, sin el cambio, y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, su característica esencial. Este último aspecto de la realidad, una se simboliza también por el término, el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad, simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica. Pueden, sin embargo, servir de auxilio al estudiante algunas explicaciones más, que añadiremos aquí. Herbert Spencer ha modificado últimamente su agnosticismo, de tal modo, que asegura que la naturaleza de la primera causa 23, que el ocultista deriva con más lógica de la causa, sin causa, lo eterno, y lo incognoscible, puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros. En resumen, que la realidad impersonal que compenetra el cosmos, es el puro noumeno del pensamiento. Este adelanto de su parte, le lleva muy cerca del principio esotérico y vedantino 24. 22 seidad neologismo que nos hemos visto obligados a introducir para traducir la palabra inglesa benes, que es también un neologismo. Indica el algo que hace que el ser sea. La cualidad del ser. N del T. 23 primera. Presupone necesariamente algo que es lo primero apareció, lo primero en tiempo, espacio y categoría. Y, por lo tanto, finito y condicionado. Lo primero no puede ser lo absoluto, porque es una manifestación. Así pues, el ocultismo oriental llama al todo abstracto la causa una, sin causa, la raíz, sin raíz, y aplica el nombre de primera causa al logos, en el sentido que Platón da a esta palabra. 24. Véanse las 4 eruditas conferencias de T. Subarrow, sobre el Bhagavad Gita, en The Theosophist de febrero de 1887. Para Brahman, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. Esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada, y de la cual, la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero en cuanto salimos, en nuestro pensamiento de esta, para nosotros absoluta negación, surge el dualismo en el contraste de espíritu-conciencia, y materia, sujeto y objeto. El espíritu-conciencia, y la materia, sin embargo, deben ser considerados, no como realidades independientes, sino como los dos símbolos o aspectos de lo absoluto, para Brahman, que constituyen la base del ser condicionado, ya sea subjetivo, ya objetivo. Considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza, y de toda conciencia individual, y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Por otra parte, la substancia raíz precósmica Mula Prakriti es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la substancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación.
Por lo dicho, se verá con claridad que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Separada de la substancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo upadi de materia, surge esta conciencia como yo soy yo, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. A su vez, separada de la ideación cósmica, la substancia cósmica permanecería como abstracción vacía, y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Este algo, desconocido al presente, para la especulación occidental, es llamado Foat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la substancia cósmica, como leyes de la naturaleza. Foat es así la energía dinámica de la ideación cósmica. O considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Yanchoans 25, los arquitectos del mundo visible. Así, del espíritu o ideación cósmica, viene nuestra conciencia. De la substancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia de sí mismo, o conciencia reflexiva. Mientras que Foat, en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida. 25 llamados arcángeles, serafines, etc., por la teología cristiana. El siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara. 1. Lo absoluto, el Parabrahman de los Vedantinos o la realidad una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo, absoluto ser y no ser. 2. El primer logos, el logos impersonal, y en filosofía, no manifestado, el precursor del manifestado. Esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. 3. El segundo logos, espíritu materia, vida. El espíritu del universo, Purusa y Prakriti. 4. El tercer logos, la ideación cósmica, Mato inteligencia, el alma universal del mundo. El noumeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Mahabudhi. La realidad una. Sus aspectos duales en el universo condicionado. Además, la doctrina secreta afirma 2. La eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan, y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino 26 es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Tzyan, la aparición y desaparición de mundos. Es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. 26 Peregrino es el nombre dado a nuestra mónada, los dos en uno durante su ciclo de encarnaciones. Es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros, siendo una porción indivisible del todo integral, el espíritu universal, del cual emana, y en el cual es absorbida al final del ciclo. Cuando se dice que emana del espíritu uno, se emplea una expresión tosca e incorrecta, por falta de palabras propias. Los vedantinos la llaman Sutratma alma y lo, pero sus explicaciones difieren algo de las de los ocultistas. Explicar estas diferencias es asunto de los vedantinos. Esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad, de flujo y reflujo, de decadencia y crecimiento, que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. Alternativas tales como día y noche, vida y muerte, sueño y vigilia, son hechos tan comunes,
tan perfectamente universales, y sin excepción, que será fácil comprender, como vemos en ellas una de las leyes absolutamente fundamentales del universo. Enseña también la doctrina secreta 3. La identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de encarnación, o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel. En otras palabras, ningún buddhi puramente espiritual alma divina puede tener una existencia consciente e independiente, antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto universal, o sea el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara, y adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural, y después por los esfuerzos propios conscientemente dirigidos y regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior hasta el superior, desde el mineral y la planta al arcángel, Masanot Yani Buda. La doctrina fundamental de la filosofía esotérica no admite en el hombre ni privilegios, ni dones especiales, salvo aquellos ganados por su propio ego, por esfuerzo y mérito personales a través de una larga serie de metempsicosis y reencarnaciones. Por esto dicen los hindúes que el universo es Brahman y Brahma, porque Brahman está en todos los átomos del universo, siendo los 6 principios de la naturaleza la expresión, o los aspectos diversamente diferenciados, del séptimo, y única realidad en el universo, sea cósmico o microcósmico. Y también porque las permutaciones psíquicas, espirituales y físicas del sexto Brahma, el vehículo de Brahman en el plano de la manifestación y de la forma, se consideran por antífrasis metafísica, como ilusorias y mayávicas. Pues, aunque la raíz de todos los átomos individualmente, y de todas las formas colectivamente, es este séptimo principio la realidad una, sin embargo, en su apariencia manifestada, fenomenal y temporal, todo ello es tan solo una ilusión pasajera de nuestros sentidos. En su modo de ser absoluto, el principio uno bajo sus 2 aspectos, para Brahman y Mula Prakriti, carece de sexo, es incondicionado y eterno. Su emanación manvantarica, periódica, o irradiación primaria, es también una, andrógina, y en su aspecto fenomenal, finita. Cuando la irradiación irradia a su vez, todas sus irradiaciones son también andróginas, convirtiéndose en los principios masculino y femenino en sus aspectos inferiores. Después de un pralaya, ya sea el mayor, ya el menor, este último dejando a los mundos en statuko 27, lo primero que despierta a la vida activa es el plástico akasa, el padre-madre, el espíritu y el alma del éter, o sea el plano del círculo. El espacio es llamado la madre, antes de su actividad cósmica, y el padre-madre en la primera etapa de su despertar. En la Cábala es también padre-madre-hijo. Pero mientras en la doctrina oriental, estos constituyen el séptimo principio del universo manifestado, o su Atma Buddhimanas espíritu alma inteligencia, ramificándose y dividiéndose la tríada en 7 principios cósmicos, y en 7 principios humanos. En la Cábala occidental de los místicos cristianos, se considera la tríada o trinidad, y entre sus ocultistas, el Jehová macho hembra, Java. En esto estriba toda la diferencia entre las trinidades esotérica y cristiana. Los místicos y los filósofos, los panteístas orientales y occidentales, sintetizan su tríada pregenética en la abstracción divina pura. El ortodoxo la antropomorfiza. Hiranyagarbha, Arisamsara 28. Las 3 hipóstasis del espíritu que se manifiesta el espíritu del espíritu supremo, con cuyo título saluda Prithivi, la tierra, a Vishnu en su avatara primero. Son las cualidades abstractas puramente metafísicas de la formación, la conservación y la destrucción, y son las 3 divinas avastas hipóstasis de lo que no perece con las cosas creadas. Ayuda, nombre de Vishnu. Mientras que el cristiano ortodoxo es Inde, su deidad creadora personal en los 3 personajes de la Trinidad, y no admite ninguna deidad superior. Esta última es, en ocultismo, el triángulo abstracto. Para el ortodoxo, es el cubo perfecto.
el Dios creador, o los dioses reunidos, son considerados por el filósofo oriental como Brahmdarsanata, falsas apariencias, algo concebido, por razón de apariencias erróneas, como una forma material, y que se explica como procedente del concepto ilusorio del alma humana personal y egotista, el quinto principio inferior. La traducción corregida que aparece en las notas de Fitzedward a la versión de Wilson del Vishnu Purana, lo expresa de un modo feliz. Brahma en su totalidad tiene esencialmente el aspecto de Prakriti, así desplegado como sin desplegar Mula Prakriti, y también el aspecto del espíritu y el aspecto del tiempo. El espíritu, Ottu, 2 veces nacido, es el aspecto principal del Brahma Supremo 29. El aspecto siguiente es doble Prakriti, a la vez desplegado, y sin desplegar. Y el último es el tiempo. A Cronos se le presenta también en la teogonía órfica como siendo un dios, o agente engendrado. 27 No son los organismos físicos los que permanecen en statu quo, y menos aún sus principios psíquicos, durante los grandes pralayas cósmicos, o los solares, sino únicamente sus fotografías, akásicas, o astrales. Pero durante los pralayas menores, los planetas, una vez sumidos en la noche, permanecen intactos, aunque muertos, a la manera de un enorme animal que, sepultado en los cielos polares, se conserva lo mismo durante largos periodos. 28 Esto es Brahma, Vishnu y Shiva. N de los traductores. 29 Spencer, a pesar de que lo mismo que Schopenhauer y que von Hartmann, únicamente reflejó un aspecto de los antiguos filósofos esotéricos, y, por lo tanto, conduce a sus lectores a la lúgubre orilla de la desesperación agnóstica, reverentemente formula así el gran misterio, lo que permanece inmutable en cantidad, aunque siempre cambiando de formas bajo estas apariencias sensibles que el universo nos presenta, es un poder desconocido e incognoscible, al que nos vemos obligados a reconocer como ilimitado en el espacio, y sin principio ni fin en el tiempo. Solo la teología pretenciosa se atreve a medir el infinito, y a descorrer el velo que cubre a lo insondable e incognoscible. Jamás lo hace la ciencia ni la filosofía. En esta etapa del despertar del universo, el simbolismo sagrado lo representa como un círculo perfecto con el punto raíz en el centro. Este era un signo universal, y por lo tanto lo encontramos también en la Cábala. Sin embargo, la Cábala occidental, en la actualidad en manos de los místicos cristianos, lo ignora por completo, a pesar de hallarse claramente presentado en Etzuar. Estos sectarios comienzan por el fin, y presentan como símbolos del cosmos pregenético el signo, llamándolo la unión de la rosa y de la cruz, el gran misterio de la generación oculta, de donde procede el nombre Rosa Cruz. Esto puede deducirse de uno de los más importantes y mejor conocidos de sus símbolos, el cual, hasta la fecha, jamás ha sido comprendido ni aun por los místicos modernos. Este es el pelícano rasgando su seno para alimentar a sus 7 hijos. El verdadero credo de los hermanos de la Rosa Cruz, y una emanación directa de la doctrina secreta del Oriente. Brahman neutro es llamado Kala-Amsa, que significa, según lo explican los orientalistas occidentales, el cisne eterno, Uoka, y lo mismo es Brahma, el creador. Así se da lugar a un grande error. A Brahman neutro debe hacerse referencia como Amsavahana, el que usa el cisne como vehículo, y no a Brahma, el creador, que es el verdadero Kala-Amsa. Mientras que Brahman neutro es Amsa y Ahamsa, como se explicará en los comentarios. Téngase presente que los términos Brahma y para Brahman no se emplean aquí porque pertenezcan a nuestra nomenclatura esotérica, sino sencillamente por ser más familiares a los estudiantes de Occidente. Ambos son los perfectos equivalentes de nuestros términos de una, 3 y 7 vocales, que corresponde al todo uno, y al uno todo en todo. Tales son los conceptos fundamentales en que se apoya la doctrina secreta. No sería este lugar a propósito para hacer una defensa, ni para dar pruebas de su valor racional inherente. Ni puedo tampoco detenerme a demostrar cómo se hallan de hecho contenidos en todos los sistemas de filosofía dignos de este nombre, si bien a menudo bajo un disfraz engañoso. Cuando el lector los haya comprendido claramente,
y haya visto la luz que arrojan sobre todos los problemas de la vida, no necesitará mayor justificación a sus ojos, puesto que su verdad será tan evidente para él como la luz del sol. Paso, por tanto, al asunto objeto de las estancias tal como se dan en este volumen, comenzando por presentarlas en una relación escueta, con la idea de facilitar el trabajo del estudiante, al poner ante su vista, en pocas palabras, el concepto general explicado en ellas. La historia de la evolución cósmica, tal como se halla expuesta en las estancias, es, por decirlo así, la abstracta fórmula algebraica de esta evolución. Por lo tanto, el lector no debe concebir la esperanza de encontrar en ellas la explicación de todas las etapas y transformaciones que tienen lugar entre los comienzos de la evolución universal y nuestro presente estado. Sería imposible dar tal explicación, que sería incomprensible a quienes ni siquiera pueden hacerse cargo de la naturaleza del plano de existencia inmediato, al que, por el momento, se halla limitada su conciencia. Las estancias dan, por lo tanto, una fórmula abstracta, que puede aplicarse mutatis mutandis a toda evolución, a la de nuestra Tierra diminuta, a la de la cadena de planetas de que esta Tierra forma parte, a la del universo solar a que pertenece esta cadena, y así, en escala ascendente, hasta que la mente vacila y queda exhausta por el esfuerzo realizado. Las 7 estancias que en este volumen se dan, representan los 7 términos de esta fórmula abstracta. Se refieren y describen las 7 grandes etapas del proceso evolutivo, de que tratan los Puranas como las 7 creaciones, y la Biblia como los días de la creación. La estancia primera describe el estado del todo uno durante el Pralaya, antes del primer movimiento del despertar de la manifestación. Basta pensar un momento para comprender que tal estado solo puede expresarse simbólicamente, punto y coma, pues es imposible describirlo. Ni aun puede ser simbolizado, sino por medio de negaciones. Porque siendo el estado de lo absoluto per se, no puede tener ninguno de aquellos atributos específicos que nos sirven para describir los objetos en términos positivos. De aquí que solo puede sugerirse tal estado por medio de la negación de todos aquellos atributos más abstractos que los hombres sienten, más bien que conciben, como el límite más remoto a que puede llegar su poder de concepción. La estancia 2 describe una etapa que, para una inteligencia occidental, viene a ser casi tan idéntica al estado referido en la primera estancia, que el explicar la idea de su diferencia requeriría por sí sola un tratado. Por tanto, debe quedar a la intuición y a las facultades más elevadas del lector el penetrar, hasta donde sea posible, la significación de las frases alegóricas de que se hace uso. En verdad, hay que tener presente que todas estas estancias hablan más a las facultades íntimas que a la inteligencia ordinaria del cerebro físico. La estancia 3 describe el despertar del universo a la vida después del pralaya. Refiere cómo surgen las mónadas de su estado de absorción en el seno del uno, cuya etapa es la primera y superior en la formación de los mundos. El término mónada puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto. La estancia 4 presenta la diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, que son las manifestaciones activas de la suprema energía una. Ellos son los constructores y modeladores, y en último término, los creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible. Dan forma al universo, y le dirigen. Son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una, que conocemos como leyes de la naturaleza. Genéricamente son conocidos con el nombre de Yamchuans, si bien cada uno de los diversos grupos tiene su propia denominación en la doctrina secreta. Esta etapa de la evolución es llamada en la mitología india la creación de los dioses. La estancia quinta describe el proceso de la formación del mundo. En primer lugar, materia cósmica difusa. Después, el torbellino ígneo, la primera etapa de la formación de una nebulosa. Esta nebulosa se condensa y, después de pasar por varias transformaciones, forma un universo solar,
una cadena planetaria, o un solo planeta, según los casos. La estancia 6 indica las etapas subsiguientes de la formación de un mundo, mostrando la evolución de este mundo hasta su cuarto gran periodo, que corresponde al periodo en que vivimos actualmente. La estancia 7 continúa la historia, trabando el descenso de la vida hasta la apariencia del hombre. Y así termina el libro primero de la doctrina secreta. El desarrollo del hombre desde su primera aparición sobre esta tierra en la ronda actual, hasta el estado en que hoy se encuentra, constituirá el asunto de los libros tercero y cuarto. Las estancias que forman la tesis de todas las secciones de esta obra, se presentan traducidas en lenguaje moderno, pues hubiera sido por demás inútil el hacer el asunto más dificultoso con la introducción de la fraseología arcaica del original, cuyo estilo y palabras son enigmáticos. Se intercalan extractos de las traducciones china, tibetana y sánscrita de los comentarios y glosas originales de Censar sobre el libro de Tzyan, siendo esta la primera vez que dichas traducciones se vierten a un lenguaje europeo. Es casi innecesario decir que tan solo son aquí citadas porciones de las 7 estancias. Si se publicasen completas, serían incomprensibles para todos, excepción hecha de unos cuantos elevados ocultistas. Tampoco hay necesidad de asegurar aquí al lector que la escritora, o más bien la humilde reproductora de estas líneas, no entiende mejor que la mayor parte de los profanos aquellas porciones suprimidas. Con objeto de facilitar la lectura, y de evitar referencias demasiado frecuentes a notas puestas al pie, se ha considerado más cómodo reunir textos y glosas, usando los nombres propios sánscritos y tibetanos, cuando no pudiesen evitarse, con preferencia a los originales. Con tanta mayor razón, cuanto que tales nombres son todos aceptados como sinónimos, usándose los últimos tan solo entre los maestros y sus chelas o discípulos. Si hubiera de traducirse al español, el versículo primero, empleando únicamente los sustantivos y términos técnicos que constan en una de las versiones tibetana y Censar, diría como sigue: Toagen Sigyud durmió 7 corlo, Sotmana Siva. Todon Yugseno. Conchog no. Yankam no. Lachoan no. Tambrel Chugunji no. Dharmakayaseso. Kenchan no había llegado a ser. Barnan, Isaen Gobon Yig. Solamente Togyinsin en la noche de Sunchan, y Yongru Paranispana, etc. Todo esto sonaría como un completo abracadabra. Como esta obra se ha escrito para instrucción de los estudiantes de ocultismo, y no en beneficio de los filólogos, evitaremos términos extranjeros semejantes, siempre que sea posible. Únicamente se dejan los términos intraducibles, que no se comprendan sin una explicación, pero todos ellos se darán en su forma sánscrita. No hay para qué recordar al lector que estos son, en casi todos los casos, los últimos desarrollos de este lenguaje, y pertenecen a la quinta raza raíz. El sánscrito, tal como ahora se conoce, no fue hablado por los atlantes, y la mayor parte de los términos filosóficos empleados en los sistemas de la India, posteriores al periodo del Mahabharata, no se encuentran en los Vedas ni en las estancias originales, sino tan solo sus equivalentes. Al lector que no sea teósofo, se le invita, una vez más, a considerar todo lo que sigue como un cuento de hadas, si así le parece. Todo lo más, como una especulación de soñadores, aún no demostrada, y en el peor de los casos, como una de tantas hipótesis científicas, pasadas, presentes y futuras, algunas de las cuales ya han muerto, mientras otras todavía están en pie. No es ella, en sentido alguno, menos científica que muchas de las llamadas teorías científicas, pero en todo caso es más filosófica, y más probable. En vista de los muchos comentarios y explicaciones que se necesitan, las referencias a las notas se señalar de la manera acostumbrada, al paso que las sentencias que tienen que ser comentadas se marcan con letras. Se añaden algunas materias en los capítulos que tratan del simbolismo, los cuales contienen a menudo mayor instrucción que los comentarios.